Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés y el día de hoy les quiero platicar de una película que en lo particular considero como una de mis películas favoritas y una de las mejores películas de su director. Me refiero a Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Bueno, ¿por qué elegí esta película para comentarla? Básicamente por la conexión que tiene con la película que comenté anteriormente, Enamorada, de Emilio Fernández. ¿Cuál es la conexión de estas dos películas? Básicamente sus directores, ¿no? Hay una anécdota muy particular de Jodorowsky, pero bueno, hay que entender quién es Alejandro Jodorowsky. Él es, ¿cómo decirlo? Es un artista multifacético. Ha incursionado en el teatro, en la pantomima, en las marionetas, ha hecho cómics, ha hecho cine, obviamente, ha hecho literatura, ha hecho poesía, creó la psicomagia, tema que no voy a tocar en este momento, pero el tipo ha hecho un montón de cosas, ¿no? Él es chileno y básicamente cuando él llega a México con una compañía de teatro, él empieza bueno, él siempre estuvo como que muy influenciado por el absurdo, por el surrealismo. Creó algo que se llamaba el efímero pánico. Era un tipo de puesta en escena teatral en donde básicamente la idea era que ninguna obra de teatro se repitiera, ¿no? Era siempre con una... no sé, a lo mejor Buñuel lo llamaría con un aire azaroso, ¿no? Siempre buscando el azar. Sí preparaban ciertas cosas, pero uno nunca sabía, no había nada escrito, pues no había un guión. No había un guión literal que te dijera qué hacer, no había como que guiones situacionales donde te decían, tú vas a estar aquí con, no sé, un pollo, ¿no? Entonces, haz lo que quieras con ese pollo. En base a eso y a todas las experiencias que tuvo con demás artes, pues fue que creó la psicomagia, que es básicamente el aporte más grande de él al mundo del arte, ¿no? Pero eso ya lo comentaré en otra ocasión. Y bueno, la anécdota que les comentaba con Emilio Fernández ocurrió cuando Jodorowsky estrenó su primer película en México, Fando y Lis. No me acuerdo la fecha, 1960 y algo, no sé, no recuerdo. Una película que básicamente contemplaba o hablaba mucho de la relación de pareja, los extremos, el suicidio, el arte como método de curación. Era una película muy fuerte para la escena del cine mexicano en ese momento. Se estrenó en un festival de Acapulco y cuenta la leyenda que al terminar la película, bueno, no creo que ni siquiera al terminar, a media función, Emilio Fernández empezó a tirar disparos al aire buscando a Jodorowsky. El tipo lo tuvieron que sacar escondido en un carro y el tipo juró que si se lo encontraba lo iba a matar y un montón de cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba que así como era de ¿cómo se llama? De súper rudo y súper fuerte, también era súper delicado? Bueno, esa es ¿cómo se llama? El ejemplo de la fiereza de este sujeto, de Emilio Fernández, ¿no? Él pensaba que era un sacrilegio para el cine mexicano tal aberración que había creado Jodorowsky con Fando y Lis, ¿no?
Y bueno, años más tarde, en 1989, si no me equivoco, Jodorowsky hizo esta película, Santa Sangre, y curiosamente uno de los sets que ocupó fue la casa de Emilio Fernández. Ya el señor había fallecido. Esto no sé si lo hizo a modo de revancha o qué intentaba decir Jodorowsky con eso, no lo sé, pero bueno, ahí está la anécdota, ¿no? ¿De qué trata la película? ¿De qué trata Santa Sangre? Básicamente, Santa Sangre nos cuenta la historia de una familia que vive en un circo, el circo del Gran Orgo. Orgo es el padre. Nos cuenta la relación que mantiene con Concha, su esposa, y con su hijo Fénix. Orgo es el líder del circo, y dentro de lo que nos están contando la historia, básicamente vemos cómo él empieza a seducir a una nueva artista que llega al circo, que es la mujer tatuada, que básicamente su habilidad es que está tatuada y es como que súper voluptuosa, ¿no? Entonces empieza a tener un amorío con ella. Concha se da cuenta, hay un problema ahí súper profundo de infidelidad, de asesinatos, de muertes, de un montón de cosas, ¿no? Entonces básicamente la película sigue la vida de esa familia en un principio, y luego de Fénix ya siendo un adulto y cargando un complejo de Edipo súper grande, en donde por un lado siente una atracción hacia su padre, como figura paterna obviamente, y por otro lado siente una aberración hacia él por las cosas que le hizo a su mamá, ¿no? Y obviamente se nota que hay un cierto apego hacia su mamá que raya en lo insano, ¿no? Por eso hago ese comentario del complejo de Edipo, ¿no? Y bueno, esta película es muy interesante también por la forma en que fue gestada, ¿no? Cuenta Alejandro que él en ese momento, antes de empezar siquiera empezar la historia, él conoció a Goyo Cárdenas, ya viejito. Goyo Cárdenas, para el que no sepa, fue un asesino en serie, muy famoso porque no ya por sus asesinatos, porque pues digo, no tiene mucho sentido eso, pero más que nada por la forma en que fue tratado por la justicia mexicana, ¿no? Ese señor mató a quién sabe cuántas mujeres, las ahorcaba, las enterraba en su casa, no me acuerdo. Y el chiste es que estando en la cárcel, este señor empezó a estudiar, se reformó, empezó a estudiar leyes, empezó a representar a otros convictos, los empezó a ayudar, gente que no tenía a lo mejor conocimiento de sus derechos, pues él empezó a ayudarlos, ¿no? Tanta fue su fama que inclusive el gobierno le reconoció, le dio un reconocimiento en vida por haberse reformado, ¿no? Al final el señor tuvo familia, tuvo hijos, hizo una vida completamente pues normal, entre comillas, ¿no? Lo que se puede decir normal. Y bueno, esta historia a Alejandro le llamaba mucho la atención, ¿no? La historia de la redención, de cómo alguien es en una misma vida es capaz de vivir varias vidas, ¿no? Goyo Cárdenas decía eso, que él no se veía a sí mismo como un asesino, que eso había pasado en otra vida, que él no se reconocía siendo un asesino, él se reconocía siendo un padre de familia. Eso es muy muy interesante, ¿no? Y bueno, ocurre la fortuna que Alejandro conoce a Claudio Argento, el hermano de Darío Argento. Claudio en ese momento venía de haber producido varias películas para su hermano, películas súper clásicas, ¿no? Como Profondo Rosso, como Suspiria, como no sé, mil y un películas que fueron ahora sí que el eslabón más grande de lo que es el giallo italiano, ¿no? Pero resulta que cuenta Jodorowsky que se entrevistó con ese señor, con Claudio, y Claudio le decía, no, es que yo estoy harto de trabajar con mi hermano, lo quiero mucho, pero ya no quiero hacer películas con él, porque siempre son películas de un asesino que mata mujeres, y estoy harto, quiero hacer algo completamente diferente, y he visto tus películas y quiero hacer algo contigo. Y bueno, le dijo Alejandro, sí, está perfecto, no hay problema, hacemos lo que tú quieras, dime, ¿ya tienes alguna historia que quieres hacer? Y le dice Claudio, claro que sí, tengo una historia de un tipo que vivía en un circo y después termina matando mujeres. Y se queda Alejandro, bueno, vamos a hacerlo, no hay problema. Y bueno, a pedido de Claudio, pues Alejandro decide dirigir esta película, que ya tenía un guión de Roberto Leoni.
nuevamente, curiosamente, Alejandro dice que al leer, bueno, a él le mandaron el guión de Roberto y inmediatamente pidió entrevistarse con él, y lo primero que le dijo es: señor Roberto, es usted un ladrón, entró a mis sueños y se robó mi idea, esta idea yo ya la había pensado. Y bueno, se hicieron muy amigos y juntos volvieron a reescribir el guión y nada, ahí está la película, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales que siento yo, o por los que vale la pena ver esta película? En primer lugar, el tema del México urbano. En la película es de 1989, ya había un retrato muy crudo de lo que era México. No creo que haya causado el impacto que causó, por ejemplo, Los Olvidados de Luis Buñuel, que es recordada básicamente por haber retratado a ese México urbano lleno de pobres que no eran como se pintaban en ese momento en el cine mexicano, que eran los pobres buena onda, así tipo Pedro Infante, de nosotros los pobres, de mira cómo luchamos y somos súper honrados. Todo. No. En Los Olvidados los pobres son malos, los pobres matan, los pobres mienten, son crueles básicamente, ¿no? No quiere decir que todos sean así, pero en ese momento nadie había puesto en escena esa verdad también, ¿no? De que al final del día no son pobres ni son ricos, son seres humanos, y los seres humanos son crueles y son despiadados, ¿no? Entonces Buñuel se atrevió a retratar eso. En esta película se retrata... les hablaba la vez pasada de cómo el cine es documental. También en esta película es muy interesante eso, ¿no? Independientemente de todas estas cosas como oníricas que maneja Jodorowsky, todas estas cosas como de ensoñación, azarosas, vemos retratado de manera muy interesante el México de los 80s, ¿no? Me viene ahorita a la mente la escena de apertura de la película, cuando vemos a un grupo de prostitutas afuera de como de una iglesia, en donde están eligiendo a sus clientes, ¿no? Están los señores sentados y ellas van caminando enfrente de ellos y ellas eligen con quién acostarse, ¿no? Se supone que eso era un ritual habitual en la ciudad, ¿no? En la Ciudad de México. También por ejemplo, las escenas nocturnas, ¿no? En donde vemos la fiesta en Plaza Garibaldi, vemos por un lado a los mariachis, a los soneros tocando sones jarochos, el carnaval. Es muy interesante ver cómo en una película se puede retratar un momento histórico de esa manera, ¿no? Transvestismo, por ejemplo, hay escenas donde hay un grupo de transvestis que cuenta la leyenda que Alejandro se los jaló de un concurso de como que era como Miss Transvesti México, una cosa así como Miss Universo, pero Miss Transvesti. Él quería que ellos participaran en la película y le dijeron: sí, pero usted sea juez del concurso y nosotros vamos a su película, ¿no? Y lo hizo. Y otra cosa interesante también es eso de la forma en que Alejandro dirige. Él es muy toma las cosas muy inmediatamente, ¿no? Hay otra escena que me gusta mucho, en donde es básicamente la muerte del Gran Orgo. No es un spoiler porque eso ocurre casi al principio de la película, y de fondo, así como de score musical, suena La Barca de Oro. Es una canción como mariachi, una canción ranchera, pero suena interpretada por una voz así súper triste, así que cuadra perfectamente con la escena, ¿no? Con la escena que estamos viendo. Yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy. Solo vengo a despedirme.
bueno, cuenta Alejandro que básicamente ese momento sí se dio porque estaban precisamente grabando ese momento y de repente, como estaban grabando no en sets, estaban grabando en exteriores, pedían prestado ciertos lugares, ya comenté como Plaza Garibaldi, ciertas plazas, y en medio de la grabación se apareció una indigente, una señora, una viejita, toda borrachita, y estaba cantando precisamente La Barca de Oro, y Alejandro le dijo, grábenmela, y alguien le puso un micrófono y como pudieron la grabaron, por eso la calidad no es tan buena, pero retrata precisamente eso que tiene el cine de Alejandro, ¿no? Esa forma tan directa de atacar las ideas, en un momento algo significa algo y de repente eso cambia, ¿no? Y eso también es uno de los temas muy, muy recurrentes en el cine de Alejandro. Él hizo muchas películas en México, la gran mayoría las hizo aquí, creo que solamente 3 no ha hecho aquí. Ese retrato del México mágico que ahora le llaman, ¿no? De esa magia que existe en México, de esa espontaneidad, no sabes en qué momento va a ocurrir algo. Hay otra escena que recuerdo mucho en donde una muchachita así mudita va recorriendo las calles espantada y se encuentra con un tipo, y el tipo se arranca la oreja, ¿no? Y se la ofrece. Esa persona no era un actor, es una persona que Alejandro conoció en la calle, le platicaron, no sé cómo diablos conoce él gente, y le dijo, ay, mira lo que puedo hacer, me puedo arrancar la oreja, y le dijo, yo te quiero en la película, y se lo trajo y ahí está, ¿no? Eso es el cine de Alejandro, ¿no? Eso es... No, él nunca se ha descrito a sí mismo como un autor surrealista, pero no cabe la menor duda de que él explora mucho eso, ¿no? El surrealismo, lo azaroso de la creación artística, ¿no? Y bueno, hay otro tema por ahí muy interesante también, que es el complejo de Edipo, ¿no? Que tiene Fénix con su madre, ¿no? Que por una infancia llena de pérdidas, llena de dolor, de rencores, él tiene una fijación con su mamá que no le permite acercarse a otras mujeres, ¿no? Eso es muy interesante, la figura paterna ausente, que es otro retrato de lo que es México, ¿no? Del padre ausente. En México se da mucha esa situación, ¿no? De la madre que saca adelante a su hijo por ¿cómo se llama? Por sus propios medios, y el padre borracho, golpeador, abusador. No creo que sea una realidad únicamente de México, pero es algo muy propio de nuestro país, ¿no? Y bueno, hablando de otras cosas, ya en lo técnico, esta es, yo siento, la película técnicamente mejor lograda de Alejandro, ¿no? Él comentaba que en otras cintas él no estaba tan familiarizado, bueno, de hecho ni tenía idea de lo que era el cine ni su lenguaje. Por ejemplo, en Fando y Lis, Corquidi, que fue su fotógrafo, cuenta que Alejandro, como no sabía dirigirlo, no sabía decirle, no, mira, aquí quiero un tilt down y quiero esto y un traveling y lo que sea, lo que hacía Alejandro es que se lo amarraba a Corquidi y le decía, a donde yo vaya tú vas a ir, y se movía Alejandro, y obviamente Corquidi se tenía que mover, y esa era la forma en que él dirigía, ¿no? Una forma muy poco ortodoxa, pero que le funcionaba. En esta película se nota que Alejandro ya tiene más control sobre los elementos de la dirección, ¿no? Sobre el lenguaje cinematográfico, se nota en la edición, también se nota mucho la mano de Claudio, ¿no? Hay escenas muy puntuales, hay un asesinato muy específico que, bueno, 2, 3, varios, en donde se nota claramente la mano de Claudio, ¿no? Se nota que es una película guialo, es bien rara porque es como un guialo mexicano, ¿no? O sea, es una película que tiene esa estética de cine italiano, por los colores así súper saturados, el manejo de los rojos, o sea, los colores primarios, rojo, azul, verde, pero al mismo tiempo toda esa idiosincrasia así mexicana, la cultura, el acercamiento a la música, y hay música muy mexicana, podemos escuchar de fondo a música de Cricri, música de rancheras, Bésame Mucho es por ahí interpretada en algún momento. Y bueno, hay algo que yo siempre le pregunto a mis amigos, sobre cualquier director, ¿cuál es su mejor película y cuál es la película que más te gusta? Yo siento que la mejor película de Alejandro es La Montaña Sagrada, por todo lo que logró, ¿no? En esa película
logró expresarse realmente como él quería, ¿no? Él siempre ha dicho que, no sé, por ejemplo, que el cine, que el arte es para sanar. Entonces él intentaba en esa película eso, crear una película para sanar tanto a él mismo como a los actores, como a la gente que la viera, ¿no? Estéticamente está muy lograda, entendió que con todas las herramientas que te da el cine también puedes contar historias, ¿no? Y todo eso lo puso en práctica en Santa Sangre, ya un poquito más relajado, ya no con ideas tan extravagantes ni tan enormes como tenía en La Montaña Sagrada. Aquí hablando de un tema más en corto, más en petit comité le llaman, ¿no? Hablando de la relación de una familia, ¿no? Disfuncional. Y hay una escena que me gusta mucho porque ejemplifica todo esto, ¿no? Es el entierro del elefante, en donde vemos cómo por medio del vestuario y de la escenografía logra crear una estética como de cinta en blanco y negro, a pesar de que está filmado a color. ¿Cómo logra esto? Haciendo que la ropa que traen los personajes, que es la ropa que siempre usan, pero las usan con tonos negros y grises, blancos. Igual la escenografía, el atrezo, así, los automóviles, todo lo que hay alrededor de ellos está en escala de grises, ¿no? Entonces da esa sensación de extrañeza en un principio y luego entiendes muy bien de qué va todo, ¿no? Es algo muy bien logrado, algo que nunca he visto ni he vuelto a ver en otra película. Y yo siento que por eso y por todo lo que ya les comenté, es una película que deberían de ver, deberían de darse la oportunidad de ver y yo se la recomiendo. Saludos.